Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada de viernes haciendo esta sobremesa. Vamos a plantear un tema que me parece que va a generar algún debate en un tiempo no muy lejano y va a generar un debate muy intenso. ¿Por qué? Legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, a la postre presidente del partido, Julio César Cleto Cobos, Jimena Latorre y Alejandro Cacase, presentaron en el Congreso de la Nación, tanto en senadores como en diputados, un proyecto de ley de eutanasia para la Argentina, al que ellos mismos denominaron derecho a la buena muerte. Y esta buena muerte lo digo entre comillas porque es el nombre que usan estos legisladores radicales. Este proyecto de la buena muerte es la regulación de la eutanasia, lo que según para los radicales es un tema que, y acá vuelvo a abrir comillas, hace falta. Según este proyecto, que hasta ahora está obviamente recién ingresado en el Congreso de la Nación, consiste en regular el derecho de toda persona en solicitar asistencia para recibir la ayuda necesaria para morir cuando se encuentre sufriendo. Eso es lo que dicen, ¿no? Enfermedades graves e incurables, como también un procedimiento crónico imposibilitante. Para la Organización Mundial de la Salud, la eutanasia es la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esta definición destaca la intención del acto médico, es decir, el querer provocar de manera voluntaria la muerte de otra persona. También, según la Organización Mundial de la Salud, la eutanasia puede realizar por acción directa, que es proporcionando una inyección letal al enfermo, o por acción indirecta, que es no proporcionando el soporte básico para la supervivencia del individuo. En ambos casos, la finalidad es exactamente la misma, acabar con la vida. Esta acción sobre el enfermo, con intención de quitarle la vida, se llamaba y se va a seguir llamando homicidio. La información y conocimiento del paciente sobre su enfermedad y su demanda libre y voluntaria de poner fin a su vida es llamado homicidio asistido. No modifica que sea un homicidio, lo que por supuesto entra en grave conflicto con dos principios centrales, el principio del derecho y el principio del accionar médico. Una vez más, estos temas aparece una palabrita muy recurrente, que es la de consenso, para convertir la mayoría parlamentaria en la única fuente de verdad, dejando la vida humana a merced de un número de votos dentro del Parlamento. Las legislaciones sobre el aborto, la clonación humana o la experimentación embrionaria son consecuencias de aplicación de principios de mayoría. La política argentina deberá entender que los derechos humanos no son otorgados por un número de votos ni por voluntad de un partido político, aunque estos tienen la obligación siempre de reconocerlos y defenderlos. No se basan los derechos humanos tampoco en los supuestos consensos, ya que los derechos lo posee cada persona por el simple hecho de ser persona. Las votaciones parlamentarias no modifican la realidad del hombre ni la verdad sobre el trato que corresponde. El derecho de nacer y de morir no son más que hechos, son solo hechos, adornados naturalmente de toda la relevancia que se le quiera poner. Precisamente por esto es que no pueden ser tenidos como dignos o indignos según las circunstancias, por la sencilla y elemental evidencia de que el ser humano siempre y en todo caso y situación es enormemente digno, de esté naciendo, esté viviendo o esté muriendo.
Las difíciles circunstancias que provocan algunas enfermedades o una experiencia familiar desagradable pueden ser causa de una posición personal a favor de la eutanasia, pero los casos extremos no generan leyes socialmente justas por las dificultades que estos mismos comparan. Más allá de todo esto, algunos analistas entienden que detrás de este proyecto de la Unión Cívica Radical se esconde aviesamente otra intencionalidad que tiene que ver más con los intereses propios del partido o intereses electorales, que es generar de manera innecesaria una nueva fractura dentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque hay sectores fundamentalmente identificados con el PRO que jamás avanzarían en una ley de esta naturaleza y a su vez marcarían una seria diferencia con los radicales. También hay otros analistas que sostienen que de esta forma ponen otra piedra para bloquear la eventual hipotética o al menos intención que tienen algunos dirigentes del PRO de sumar al espacio al grupo, por ejemplo, de Milei. ¿Qué ocurre? Dentro de Milei, para tener simplemente a manera de ejemplo, fue electa diputada nacional la señora Victoria Villarruel, quien ya manifestó en reiteradas oportunidades dónde están sus límites éticos. Y sus límites éticos están en el aborto, están en la eutanasia y otras cuestiones más. Lo cierto que es un debate absolutamente innecesario y en un momento absolutamente inoportuno. De esto vamos a charlar hoy porque nos va a acompañar el cura Germán Macaño. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. ¿Cómo le va, padre Macaño? ¿Cómo está usted? Muy bien, contento de estar acá en sobremesa. Falta que tomemos el café. No es de utilería, se puede tomar. Bueno, a ver, ya está los papeles ya están escritos, ¿sí? Faltan algunas cuestiones administrativas dentro del Congreso para que esto tome estado parlamentario y comience el debate. Bueno, es lamentable que siga la historia de lo que se veía venir, digamos, ¿no? Porque esto viene de la mano de toda una mentalidad, o como el Papa lo llama, la cultura de la muerte, que viene de hace rato. Aquí se trata de, también lo dice el Papa Francisco, de la cultura del descarte. Lo que no sirve, lo que no es útil, se saca del medio. Entonces, un enfermo terminal no sirve, es muy caro, hay que sacarlo del medio. Un niño por nacer que molesta el futuro es innecesario, se lo saca del medio. Es la cultura individualista, hedonista que estamos viviendo y que en el fondo trae algo muchísimo más grave y que es el desconocer o no querer reconocer, ¿no? Son dos cosas distintas pero parecidas. El misterio de la vida humana. Nos hemos cerrado, ¿no? En esta sociedad tan particular que estamos viviendo, nos hemos cerrado al misterio de la vida. Queremos manipular el misterio es inmanipulable. Y cuando uno pretende manipular el misterio, se convierte en inhumano. Claro, pero a mí me preocupa que estas cosas las planteen los políticos diciendo que hace falta. A mí me parece que lo que hace falta es terminar con la pobreza, no la eutanasia. El hace falta es algo que imponen, como toda la mentalidad utilitarista.
¿Por qué la gente compra esto o aquello? Porque hace falta. Crean necesidades. Y a veces crean necesidades, o casi siempre, absolutamente falsas, en función de otros intereses. Aquí hay intereses internacionales, no nos engañemos. En los países del norte ya se ha legislado la eutanasia. España ya lo tiene, Holanda ya lo tiene, y otros países del norte de Europa también lo tienen. Pero una ley de eutanasia no nos hace un país moderno. No, por eso estamos involucionando. La eutanasia ya existía en Grecia, ya existía en otras culturas, en Roma también. Estamos involucionando, es decir, en vez de evolucionar hacia una valoración de la vida humana, de la valoración de la dignidad del hombre, de esta dignidad que es inviolable, intocable, estamos involucionando a una consideración meramente utilitaria de la vida y a una pretensión, y esto también es grave, a una pretensión de una vida en donde el dolor no exista. Y el dolor, el sufrimiento, la muerte es parte del ser humano. El nacer es parte del ser humano. Nacer y morir, es decir, y aquí hay otra cosa también mucho más profunda. Cada uno de nosotros nace como un don para los demás. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, vamos a descubrir el ombligo. ¿Y el ombligo qué nos está diciendo? Que tuvimos una madre. Sos referencia, sos un don, no sos vos solo. Y si nos miramos un poquito más abajo del ombligo, también nos damos cuenta de que somos para otro, que no somos para nosotros mismos. Claro. Entonces la vida humana, la persona humana, es un don para entregar, no un don para manipular. ¿Usted cree que...? Nosotros, perdón, sí. Muchas veces la gente dice así, los regalos no se regalan. ¿No? ¿No han dicho así? Sí. Bueno, yo lo he escuchado muchas veces. Nosotros somos un don de Dios para los demás. No podemos apropiarnos del don. Claro. Ahora, usted cuando conversa ahí en Ciudad Perico con sus feligreses y demás, ¿usted cree que esto es un debate necesario en la Argentina de hoy? La gente está preocupada por comer, por conservar la vida comiendo. La gente está preocupada porque no O le sea, no alcanza piensa en no comer para morirse rápido, sino piensa cómo como para comer, para vivir. En una salud bien atendida, en la necesidad de que haya buena atención médica, un buen hospital, una buena clínica. El hospital de Perico está todavía esperando ser un hospital como lo soñó Plinio Zavala, ¿no? La gente no piensa en estas cosas. Ahora, estas son agendas impuestas por la política, que depende de una ideología internacional que gobierna el mundo. ahora, hablando de la cultura política, del descarte. la política nos hizo creer que una mayoría parlamentaria era la mayoría del pueblo argentino que apoyaba la ley del aborto. ¿Sí? Cosa que yo tengo mis serias dudas, porque todas las encuestas que vi mayoritariamente eran en contra. Ahora nos van a hacer lo mismo. Te doy una cifra. Sí. El 75% de la gente de clase media-baja está en contra del aborto. El 75% de la clase alta está a favor del aborto. Claro. Saquemos cuenta. Claro, pero ahora, Entonces, ahora van a hacer lo mismo. Nos van a aplicar esta dictadura de la supuesta mayoría.
es la dictadura de la ideología, no es la dictadura de la mayoría, porque la mayoría del pueblo argentino está a favor de la vida. Por eso dije la supuesta mayoría. Claro, nos manejan con la levantada de mano. Y vos lo dijiste bien en la introducción, los derechos el Estado no los otorga, los reconoce. Claro. Claro. Los derechos son parte de la dignidad de la persona humana. No son una graciosa concesión del Estado. El Estado no da derechos. Y ese es el discurso que nos hacen creer y el discurso que escuchamos. Le hemos dado derechos. El Estado no da derechos. El Estado reconoce los derechos que la persona tiene por ser persona. Y hoy estamos en la cultura de la creación de derechos absolutamente falsos. Claro, una cosa, y además... ¿Por qué derecho tenemos a matar? Ninguno. Bueno, pero ahora han impuesto que hay derecho al aborto. La política nos dijo eso. Bueno, ni siquiera el Estado, digo, la política. El Estado, porque el Estado es el que legisla, impone derechos que no existen, que son contrarios al derecho natural. Bueno, pero nos quitan a su vez derechos naturales. Claro, el derecho a la vida. Hay derechos, natural. Como lo decía al principio, hay derechos que son absolutamente intrínsecos a la persona humana. Exacto. Por el simple hecho de ser. Por ser persona. Yo tengo derecho a la vida por ser persona. Y la persona es persona, no cuando nace. Es persona desde que comienza su desarrollo, que no termina hasta la muerte. Claro. ¿Ah? Y el derecho a la vida es también el derecho al cuidado. ¿Por qué la política es tan alejada de los problemas reales de las personas? Yo no diría la política, yo diría los políticos. La política hay que preservarla como el arte del bien común, o como decía Pío XII, la forma más excelsa de la caridad. La política hay que preservarla. El problema no es la política, son los políticos que no honran la política. Claro. O sea, es como en todo, ¿no? El problema no es la medicina o, qué sé yo, la ingeniería o la asistencia social o cualquier otra profesión. El problema son los curas. El problema es que no honramos la sacralidad de las profesiones. Ahora, usted acaba de nombrar un concepto que la verdad hace mucho no lo escuchaba, el concepto del bien común, ¿no? Que se ha olvidado tanto ese concepto que es tan universal, ¿no? Claro, es que mucha gente entiende mal el bien común. Entiende el bien común como la suma de bienes, y no es la suma. Yo cuando explico esto a mis alumnos, digo, el bien común es como el microclima de un jardín. ¿Qué tiene que tener el jardín para que cada planta se desarrolle con todas sus capacidades? Tiene que tener una serie de condiciones. Entonces no es la suma del bien de esta planta más esta, más esta, más esta, más esta, sino que es el microclima que le permite a cada planta desarrollarse. El bien común es el conjunto de condiciones, de bienes, ¿no?, materiales y espirituales que debe tener una sociedad para que cada persona pueda desarrollarse plenamente. Bueno, pero sin embargo este concepto del bien común, algunos detractores dicen, guarda, pero que eso está dentro de la doctrina social de la Iglesia. Y yo le digo, no, maestro, habla con un musulmán a ver qué te dice del bien común. Habla con un judío a ver qué te dice del bien común. Habla con un evangelista. La doctrina social de la Iglesia tiene en un 80-90%, digamos, filosofía del hombre, o sea, una recta antropología. Es decir, esto del bien común no es una doctrina eclesial, es una doctrina filosófica, humana. Es decir, por poco que pensemos, que es el gran problema, no piensan, que por poco que pensemos nos damos cuenta. Es decir, yo creo que la gran crisis de mucha gente, de nuestra sociedad en general,
y también de los políticos, es que no nos paramos a pensar. Hemos perdido la capacidad crítica, la capacidad filosófica. Hemos hecho de la filosofía una cosa así colateral, inútil, y nos hemos olvidado de que la filosofía es la madre del pensamiento recto. Tenemos que aprender a filosofar, a pensar. Hoy estamos en la cultura del copia y pegue y no piense. Repita lo que ya han dicho. El problema es que no sabemos qué es lo que cortamos y pegamos. Claro. Y lo más grave es que no sabemos lo que pegamos. Y muchos de los que discursean en la política copian y pegan cosas que están allí en el orden internacional como cosas que hay que hacer porque ya lo hacen. Pero lo que no piensan el porqué y las consecuencias. A ver, hablábamos hace rato de los derechos que son intrínsecos a las personas, pero para los políticos, ¿sí? Ese derecho que para una persona puede llegar a ser un drama, que es poder comer, para el político es una oportunidad de negocio electoral, político, no necesariamente económico. Por eso digo, salvemos la política y veamos qué hacemos para que haya políticos inteligentes y responsables con las cosas que dicen, que proponen, que hacen. Proponer una ley de la eutanasia hoy en la Argentina es un total despropósito. Total despropósito. Ahora, este proyecto de ley presentado por el radicalismo ¿va a generar una nueva grieta entre los argentinos? Seguro, seguro. ¿Por qué? Porque priman argumentos que son sensibleros, no argumentos racionales. Entonces va a primar toda la sensiblería, se va a sumar todo el concierto de los medios que responden a intereses internacionales y nos van a hacer tener la ley de la eutanasia, como ya está en España, como ya está en Holanda y en otros lugares, en donde no solucionó nada. ¿Cómo mejoramos los políticos? ¿Qué hacemos para tener mejores políticos? Y mira, yo te voy a decir algo que dijeron los obispos argentinos en el año, si no recuerdo mal, 1982 u 83. Estábamos saliendo a la democracia. Y ellos decían, hay que convertir los partidos políticos en verdaderas escuelas de civismo y no en meras empresas electorales. Son empresas electorales. Bueno, año 82, 83, en un documento hermosísimo, ¿no? Y hemos involucionado, porque son cada vez más máquinas electorales. Los partidos tienen que ser escuelas de civismo, en donde a los que quieran ser candidatos y demás, se les enseñe las cosas elementales de la filosofía, de la política, de la historia, de Padre, la doctrina social. La política nos sacó la filosofía de las escuelas. Bueno, los políticos, perdón, nos sacaron la filosofía de las escuelas. Bueno, es una buena forma para lograr que la gente no piense. ¿Cómo anda, Perico? Claro. Bien. Trabajando nomás. ¿La parroquia bien? Bien, gracias a Dios. ¿Qué actividades ya tiene prevista para en estos tiempos algo muy lindo, de Navidad que estamos entrando? La misa de los egresados, estuvo muy bonito. Y bueno, tenemos todo el... ¿Egresados de todos los colegios? De todos los colegios, sí, muy lindo. ¿Ahí en el atrio? Sí, muy lindo. Los chicos muy atentos, muy contentos, aplaudían. Les dijimos algunas verdades. Y después, bueno, tenemos toda la actividad de Adviento, ahora el 8 de diciembre que hay Virgen del Valle por los 4 costados de la cancha. Yo empiezo a celebrar la Virgen del Valle el 8 y termino el 10, 12, 13. Me dijeron que es impresionante la cantidad de gente yendo a Catamarca. Sí. Dicen que es impresionante. Además, leía el Ancasti hoy
y problema que tenía Catamarca, que decía, ¿dónde vamos a recibir tanta gente? Porque está viniendo más gente de lo que solía ir, ¿no? Es que, bueno, la pandemia impidió y la gente quiere ir. Padre Macaño, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a vos y a disposición una para muy cuando buena haga charla. falta. Gracias. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen fin de semana. Dios mediante el lunes a las 2 de la tarde nos volvemos a juntar acá. Y ahora quédese que con Cristian Aizama viene Palpala hoy. Chao, gracias.